Estamos con Elizabeth Bravo. Ella tiene un PhD en Ecología de Microorganismos, coordina la red por una América Libre de Transgénicos, también es docente universitaria y es profesora en el Doctorado de Salud Colectiva, Ambiente y Sociedad de esta universidad, y además es miembro de Acción Ecológica. Acción Ecológica fue una de las organizaciones que impulsaron en el 2008 lo establecido en el artículo 401 de la Constitución, pero se afirma que este artículo no debe frenar la experimentación con transgénicos. ¿Qué opinas tú de esto? Bueno, primero decir que la inclusión del artículo 401 en la Constitución fue el resultado de un proceso de lucha de organizaciones campesinas, organizaciones de consumidores, organizaciones ecologistas. No podría decir que es solamente de Acción Ecológica, es un proceso de varios años además, ¿no? Por una parte. Por otra parte, sobre el tema de la experimentación se ha levantado bastante debate porque los científicos consideran que no pueden hacer investigación con este candado, digamos. Ahora, la primera reflexión que yo tendría es que la única investigación que se puede hacer en el campo de las ciencias biológicas o de la salud no son los transgénicos. En los debates que han habido, por ejemplo, han habido muchos debates en estos días entre científicos. Ellos sostienen, por ejemplo, que no se puede hacer publicaciones científicas si no se incorpora transgénicos en su investigación. Otros dicen que que la ciencia no puede avanzar, que estamos estancados si es que no hacemos transgénicos, que ya estamos atrasados y que con esa prohibición nos atrasamos más aún. Ahora, lo que yo considero es que nosotros, por ejemplo, dentro del campo de las ciencias biológicas, el Ecuador es conocido como un país megadiverso. En esa gran biodiversidad que tiene el Ecuador, podríamos encontrar una gran cantidad de respuestas y una gran cantidad de áreas de investigación que no pasan por el hacer transgénicos. Ahora, en la Constitución, en el artículo 401 se refiere específicamente a cultivos y semillas transgénicas agrícolas. Sin embargo, posteriormente dice que se prohíben las tecnologías riesgosas y experimentales. Significa que no se puede experimentar en el país con tecnologías que no han sido probadas en otras partes. Por ejemplo, yo creo que una de las razones que les inspiró a los asambleístas a incluir ese artículo fue porque por esa época hubo un escándalo en Perú donde se comenzó a hacer una experimentación con niños a los que se les daba un suero en base a arroz transgénico que incorporaba genes humanos. Eran niños, infantes realmente, que tenían problemas de diarrea. Entonces estaban experimentando con esos niños para ver cómo iba a funcionar ese arroz, que es diseñado sobre todo realmente es para la diarrea que produce el SIDA, que es uno de los problemas que tiene la gente que se enferma, ¿no? Entonces estaban experimentando con niños recién nacidos en 2 hospitales públicos de Perú. Eso causó un gran escándalo en Perú, hubo divisiones entre unos científicos, otros entre el sector médico, se dividió, etc. Ese arroz no está permitido en Estados Unidos, no está desregulado, que es el término que se utiliza en Estados Unidos, se siembra en Chile. Entonces, como eco de ese escándalo es que se incorpora en la Constitución que no se debe permitir que la población incorpore tecnologías experimentales en la población, mucho menos aún tecnologías riesgosas. Yo creo que es una cosa lógica. Uno de los argumentos a favor de los transgénicos es que se aumenta la producción mediante nuevas tecnologías, pero ¿qué pasaría con los pequeños agricultores que no tienen acceso a estas tecnologías? Bueno, primero aclarar que a pesar que se dice que los transgénicos aumentan la productividad, no existe evidencia que demuestren eso. Hay un estudio hecho por la Universidad de Kansas que justamente salió en el año 2008, se publicó en el año 2008 cuando se discutió la Constitución. Este investigador había hecho un estudio de algunos años y él encontró que en promedio nacional en Estados Unidos había una productividad del 10% menos en los cultivos, sobre todo los cultivos de soya con resistencia al glifosato, que es más o menos el 60% de todos los cultivos transgénicos en el mundo. Y la explicación que da este científico es que hay un problema en la absorción de manganeso en las plantas transgénicas, ¿no? Ahora, hay una explicación desde el punto de vista de la ecología de microorganismos por qué sucede esto, y es que los exudados de la planta transgénica, que es glifosato,
La planta acumula glifosato y luego lo exuda a través de las raíces. Este glifosato inhibe algunas bacterias que ayudan a absorber el manganeso y favorece a otros microorganismos que, por ejemplo, son patógenos de plantas. Esto hace que la productividad sea menor. Entonces, claro, el artículo científico sugiere que se aumente mayor cantidad de manganeso, pero entonces se presenta como una alternativa a un problema tecnológico causado por la tecnología, una solución tecnológica que va en la línea de la revolución verde, que es aumentar más insumos. Entonces, no produce más los cultivos transgénicos y por supuesto no es un modelo que está diseñado para pequeños productores, es un modelo que está diseñado para grandes producciones. Ayer conversábamos con un profesor de la UBA de Buenos Aires, donde tienen ya una experiencia desde el año 1996 con cultivos transgénicos. Y lo que dice él es que realmente la producción de transgénicos en Argentina no está en manos de argentinos. Hay un argentino del grupo Los Grobo, que se llama, que controla 600.000 hectáreas para producir soya. Él no es el propietario, sino que tiene un modelo de arrendamiento. Entonces van arrendando a pequeños o grandes o medianos productores, y el productor no es el dueño de la tierra. También hay lo que se llaman los pools de siembra, que son todos capitales extranjeros. Entonces la situación que tenemos ahora en Argentina es que los dueños de la tierra viven de sus rentas, han perdido todo el apego a la tierra y solamente la explotan desde el punto de vista de la renta que le da la tierra. Y quienes explotan son personas que no son dueños de la tierra. Entonces, en el momento en que la tierra se destruye por el paquete tan intenso que se introduce, abandonan esa tierra y arriendan otras tierras. Entonces, se prevé un proceso de degradación de la tierra muy grave en Argentina. Hasta ahora no se ha dado porque recordemos que la pampa húmeda argentina es tal vez el ecosistema más fértil del mundo. Y toda esa fertilidad está siendo puesta al servicio de la soya transgénica. Uno de los argumentos en contra de los transgénicos es que se tiende a expandir los monocultivos y se genera un uso indiscriminado de herbicidas y pesticidas. Pero eso ya pasa en la agricultura en el país. ¿Cómo hacer que este debate de los transgénicos se amplíe hacia el control del uso de plaguicidas en el país? Bueno, en el Ecuador se usa pesticidas en varias actividades como el banano, especialmente el banano, las flores, etc. Pero no se llega a los extremos que se llega con un cultivo que está diseñado genéticamente para ser usado con herbicidas. Como decía, el 60% de los transgénicos en el mundo están diseñados para ser usados con glifosato. Y de esa manera se ayuda al control de plagas de manera mecánica. Otro elemento de este modelo de cultivos con resistencia a herbicidas es que ya no se necesita tanto mano de obra, porque en los monocultivos la gran parte del trabajo agrícola y la gran parte del presupuesto de un agricultor es la mano de obra para el deshierve de las malezas que surgen junto con la soya. Entonces, cuando la soya es transgénica, se obvia el trabajo de mano de obra y lo que se contrata es un técnico que maneja un aparato. Este aparato tiene además un sistema de GPS, se llama agricultura de precisión. Entonces le va diciendo cuántos nutrientes poner en la tierra y qué cantidad de glifosato. Entonces es un técnico, ya no existe la agricultura, realmente ya no existe la agricultura. Es un sistema totalmente mecanizado donde los técnicos reemplazan al trabajador agrícola y todos esos trabajadores agrícolas van a engrosar los cinturones de miseria en las ciudades intermedias y grandes de Argentina. Entonces, el nivel de uso de pesticidas es muchísimo mayor. Además, como los transgénicos son más vulnerables que otros cultivos, porque son cultivos a los que se le ha alterado su naturaleza misma, entonces son más susceptibles a enfermedades. Por ejemplo, la roya de la soya es una enfermedad que ha aparecido en Argentina y eso ha favorecido a empresas como Bayer, Syngenta, que producen los fungicidas correspondientes. Entonces, la cantidad de químicos que se utilizan en los cultivos transgénicos no se compara con los químicos que se utilizan en los cultivos no transgénicos. Aunque todo monocultivo requiere de insumos, alta cantidad de insumos agrícolas. Agradecemos a Elizabeth Bravo por haber compartido su trabajo y su experiencia en este tema.
Gracias por la invitación.